Muy buenas tardes, queridos Zapotitlán. Quiero presentarles un proyecto con el que estuve trabajando junto con el Ayuntamiento y Casa de la Cultura, y es la elaboración de un acervo artístico donde encontrará todas las obras de arte zapotitlense y las expresiones plásticas que esta tiene. Bueno, acompáñame a ver este proyecto que está bien hermoso. Primero nos encontramos con estos murales que estoy realizando, pueden verlos, miren. Aún no termino, pero en unas cuantas semanas bueno, vamos a ver de qué tratan. Les adelanto que voy a hablar sobre la historia del pueblo, cómo fue evolucionando, cómo creció, cómo se construyó el templo, el jardín y cuáles son las costumbres que tienen. Organizamos mejor este recorrido del discurso que tienen todas las obras, y primero comenzamos con esta obra. Esta pintura la hizo el maestro Coquis, Jorge González, y es un artista que representa a Zapotlán de la forma más idílica, con abundancia, con belleza. Él representa mucho los paisajes de Zapotlán, como en este. Aquí nos da una moraleja. Vemos este lugar como un lago, está completamente lleno de agua. Y detrás los volcanes de Zapotlán. Lo que quiere decirnos este pintor es el trabajo que costó traer el agua a Zapotlán. Fue muy difícil. Nuestros antepasados, abuelas y abuelos, les costó mucho trabajo. Se cansaban, y ocurrían muchas cosas, y bueno, lo que hizo él aquí fue ponernos cómo luce Zapotlán ahora, con mucha agua, y eso es el fruto del esfuerzo, y hay que cuidarla. Así es como nos habla este pintor. Tenemos la siguiente obra, también del pintor Jorge González, y es un paisaje. Aquí vemos que las dimensiones y la perspectiva es plana, se asemeja a los antiguos códices prehispánicos, y utiliza cada elemento que encontramos en Zapotitlán, sus plantas, su vegetación, y todo eso lo une en un solo paisaje para describir cómo es Zapotitlán, cuáles son digamos, sus arquitecturas, su forma de vivir. Vaya, aquí vemos cada detalle, eso muy bonito. Siguiente, pasamos a este nuevo espacio, que es el que yo creé. Bueno, no el que creé, sino que la forma en la que lo presenté al ayuntamiento fue crear un salón dedicado únicamente a este acervo. Construí un discurso en todas las obras, sigue una narrativa, y vamos a verlo. Este es el salón de usos múltiples. Pasamos, vemos todos los cuadros. Comenzamos primero con estos que están aquí atrás. Bien. Dividí la exposición en tres partes. La primera es historia. Toda esta sección, historia del pueblo. La siguiente sección, sobre el folclore, el pensamiento, las costumbres y cómo vive esa cultura. Acá también vemos cuál es el lenguaje que utiliza el pueblo y su pensamiento. Y esta última sección, que todavía no está terminada, faltan dos cuadros más que voy a estar haciendo para hablar de la tradición, las tradiciones del pueblo. Es muy difícil representar las tradiciones del pueblo porque están en constante evolución. No es algo que yo pueda representar como una fotografía y hasta ahí para siempre, sino que si vamos al pasado, notaremos que son muy diferentes. Los vestuarios han cambiado muchísimo. Entonces, decir que las tradiciones, como yo las pinte en la actualidad, sería un poco egoísta, ya que, ¿cómo decirlo? Estaría representando desde mi nacimiento, desde mi perspectiva, siendo que otras personas observaron otra etapa de Zapotitlán. Entonces me voy a concentrar mucho en la historia para que dentro de todas las épocas que pasamos, veamos el recorrido del pueblo, el paso por el tiempo que nos va mostrando su paisaje, su vestimenta, sus costumbres y cómo piensan. Ahí vemos los vestuarios, vemos claramente cómo expresaban su sentir sobre la vida y cómo se sentían ellos mismos. Así que de eso va la exposición, de cómo se sentía la gente. Por ejemplo, tenemos esta obra, que es muy bonita. Yo le he titulado El nacimiento de la modernidad. Vamos a ver una señora, una mujer que está abrazando a un joven, a un bebé, a un niño muy pequeño. Notamos que ella tiene el vestuario antiguo, el que utilizaban nuestras abuelas, y más antes. Pero vemos que este niño trae un vestuario más moderno, contemporáneo.
el que ya no se usa como algo cotidiano por necesidad, sino que dejaron de utilizar el vestuario típico tradicional como algo común, como una necesidad en nuestra vida cotidiana, vaya, para convertirse en algo decorativo, en algo festivo, en un traje que aluye nuestra identidad. Así es en la actualidad ahora. Este niño representa lo que es ahora. Utilizar el traje ya no porque lo necesite, ya no porque sea su único vestimenta, sino para festejar todo lo que tuvo que recorrer nuestro pueblo en su pasado para llegar ahora, y es un homenaje a la gente del pasado. Así es como yo represento la actualidad y cómo vemos a nuestras madres y padres futuros. Y vamos a alcanzar a ver estas obras que tenemos acá, las que hablan de historia. Vamos a traer que vean el cuadro, que es una pintura acrílica. Es muy grande y represento, bueno, de acuerdo a algunos libros que estuve leyendo sobre la revolución o la guerra cristera, todos los conflictos y eventos que hubo durante ese periodo. Algunas personas me platicaron cómo sucedió aquí, qué tantas cosas ocurrieron. Y yo, bajo mi visión, mi interpretación, hice esta obra donde, como me decía mi abuelo, que le contó su padre, más que ser una guerra, era una confrontación, era intimidación, cuando el Estado intimidaba a las personas, diciéndoles que les iban a quitar todo si no dejaban de hacer ciertas cosas. Entonces la gente, por lo que se entera, miedo. Entonces se reunían y juntos hacían sus planes. Entonces así es como yo lo represento. Yo siento que así pudo ser. Por eso lo dejo muy claro, con el cielo que está un poco rosa y las nubes amarillas, para decir que así nos sucedieron las cosas. Esta es una interpretación mía, es una versión, bueno, no lírica, sino que es imaginario, es representativo, no es como una fotografía del pasado, sino que cada personaje representa una situación o un acontecimiento. Por ejemplo, tenemos este caballo de aquí, que representa el poder del Estado, un poder del Estado, el gobierno. La persona que se encuentra en el caballo está utilizando este poder de mala forma, es decir, no es para liderar o gestionar, sino para imponer. Que a diferencia de estas personas que se encuentran abajo, no están allí imponiendo. Y esta persona que está liderando va a contrarrestar el poder del Estado, que es este caballo que representa el privilegio de estar utilizando un poder, pero de mala forma. Y allí lo tenemos. Algunos otros acontecimientos que, bueno, ya lo veremos un poco más adelante de qué tratan y específicamente todo lo que viene del video. Esta es una interpretación mía, también no es una fotografía, no es algo que sucedió tal cual, sino es una visión que tengo sobre cómo ocurrió la primera entrada de leña, que anteriormente se llamaba la entrada de burros, porque se hacía la peregrinación de los burros y la leña se utilizaba para iluminar las fiestas. Entonces yo veo el jardín como era antes, lleno de árboles, con una explanada de tierra, con un poco de cemento, y por supuesto me basé en algunas fotografías que me prestaron, y bueno, esta es mi visión de cómo pudo ser el baile, cómo pudo ser las fiestas, en medio las fogatas para iluminar, y así con los trajes antiguos. Esta es una imagen también donde represento más la cotidianidad del tiempo, los vestuarios que pudieron utilizarse y las herramientas como estas escobas viejas o estas arquitecturas más antiguas, con esos bardas de adobe, esos techos muy antiguos. También esta arquitectura muy bonita, este interior que pinta el artista Jorge González, Coquis, que es espléndido en la técnica. Ese es el interior de una casa y vamos a ver cómo se organiza una casa zapotitlense. Y es colgar las cosas en las paredes sin ningún orden, sencillamente colgarlas, no solo para decorar, sino porque es algo más funcional y así. Estas canastas que se fabrican aquí, todos estos elementos son muy zapotitlenses y el pintor las plasmó en esta obra juntas en una sola habitación,
no para decirnos que así son las habitaciones tal cual, sino para mostrar cómo funcionaba una casa. Aquí está el paisaje, por supuesto, dentro de una ventana. Bueno, se vemos en una ventana como luce. Y también vamos a ver esta obra de aquí, que es un interior que hice yo de una cocina tradicional. ¿Cómo eran las cocinas de antes en Zapotitlán? Así, los fogones de esa forma, y así como decía el maestro Coquis, colgaban las cucharas, las costales, las calaveras también para decorar, los jarros como los ponían como en curva para decorar su cocina. Estas ollas particulares las vamos a ver en el museo de aquí abajo, en el museo de piezas que tenemos antiguamente. Estas ollas tan alargadas donde ponían el agua para que se mantuviese fría, muy comunes ahora en la cocina, para los que ya están muy grandes y ya tienen una edad avanzada, pues a lo mejor las recuerdan. Yo por ahí tengo una con mi abuelita. Esta otra imagen nos va a narrar las tradiciones de Zapotitlán el día 11 de enero, así es como luce ese día. Vamos a ver que cuando entra la peregrinación de los hijos ausentes al templo, los personajes de las danzas se forman a los lados para recordarle a los hijos ausentes de dónde vienen y quiénes son, cuál es su identidad. Entonces la forma de expresar esto, además de hacerlo por escrito, pues puede ser de forma visual, forma gráfica. Y bueno, hice este paisaje no solo para representar el paisaje, sino para describir el orden en el que se hace la tradición de esta peregrinación. Y bueno, también nos echa un vistazo cuál era la época antigua. Así era el templo originalmente. Yo siento, según yo, que el templo, su máximo esplendor fue cuando tenía estas pequeñas decoraciones en el frontón, esos pequeños como cuadros, que ya se cayeron en el temblor, también la escultura de la patrona se cayó, pero cuando estaba, ese fue su máximo esplendor, así que decidí representarlo allí, en la época, digamos, dorada del templo. Para mí el color amarillo del jardín es la identidad que tiene el pueblo. Yo creo que la identidad no se va a imponer por ningún partido político o así, que pinte a gusto el jardín. Creo que el color que ha estado más tiempo en el jardín es el color que es la identidad, ya que es el recuerdo que casi todos tenemos. Entonces para mí el amarillo, según mi opinión, es el color de la identidad zapotitlense, y de acuerdo a unas discusiones que tuvimos con el gremio de artistas zapotitlenses sobre la búsqueda de la identidad zapotitlense. Y hablando de la identidad zapotitlense, en una nueva asociación que realizamos entre diferentes artesanos y artistas de Zapotitlán, tuvimos el consenso, junto con otras personas que se especializan en estas tradiciones, que organizan todo y que son conocedoras de la identidad del pueblo. Tratamos de buscar y de llegar a un acuerdo sobre cuál es la identidad zapotitlense. Entonces, fotografiamos todas las expresiones plásticas, las artes populares, para describir qué es el pueblo. Y así es como se va a mostrar, para que en el futuro, digamos, nuestras próximas generaciones vean cuál ha sido nuestro progreso y cuál es la identidad que tenemos. Una de estas es esta elaboración, esta pintura que hizo Jorge González, el pintor Coquis, sobre un hombre quemando un mezcal. La forma en la que yo lo represento es un poco más diferente. Utilizo la historia de Mayahuel, un ente femenino de la época prehispánica, donde entregaba a la humanidad los dones de la planta del maguey. Entonces este pueblo, esta población, este municipio, pues se dedica también a la producción de cosas del maguey, provenientes del maguey. Así es como yo lo expreso para mí, como alguien que nos entregó esa habilidad, esa capacidad y ese gusto por esa planta, por ese maguey, para extraer de lo que a nosotros más nos gusta. Y lo represento así para que nos pongamos a pensar sobre qué nos atrae del mezcal. No es una muerte del final de la vida, sino que es una persona sin vida, sencillamente, un esqueleto, que lo hago así para representar digamos, nuestra alma,
ser interior que no es nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Ese espíritu es el que encontramos cuando tomamos ese vino. Esta otra parte que a mí me gusta mucho y es representar las ánimas, lo que hay dentro de nosotros, que forman parte del folclore zapotitlense, y son qué pasará con los zapotitlenses cuando no estén. Y es que nos vamos, además del cielo, pues también tenemos una alma que la podemos, según algunas personas que tienen experiencias paranormales, pues nos cuentan. Yo platicando con muchas personas llegué a esa conclusión, cómo se ven los muertos, cómo se ven la vida. Y en estas pinturas hago una alusión a la vida y la muerte, a lo que nos dejan los muertos, que más que dejarnos tristeza nos enseñan. Toda su vida nos muestra los errores y los aciertos, y de ellos aprendemos, y es lo que más nos debería interesar aquí, y es lo que me han enseñado también en este pueblo. Ejemplo, tenemos esta pintura, que a mí me gusta mucho, que se llama El Recuerdo, donde estas dos personas, esos dos seres, estas ánimas, están en el panteón en la noche. Es un día de muertos, quizá, porque, bueno, las personas aquí en Zapotitlán hay unas canciones que les gustan mucho, y es, por ejemplo, esta señora que le gusta mucho la canción que dice, una cruz de madera de la más corriente, no sé cómo se llama, pero sí, la escucho, una cruz de madera de la más corriente, una canción muy viejita y muy bonita. También este señor escuchaba en su vida, que dice, el día que yo muera, lo único que quiero es 2 botellas de mezcal, que en su tumba le pongan 2 botellas de mezcal, no sé cómo dice y cómo se llama, pero algo así, la he escuchado mucho aquí. Entonces, eso es lo que pide cuando se muera. Cuando murieron estas 2 personas que yo pinté aquí, eso querían, que les llevaran una cruz de madera y 2 botellas de mezcal. No querían opulencia, no querían una tumba súper adornada y con toda la ornamentación posible, sino que se acordaran de ellos, era lo más bonito, que lo recordaran. Entonces estos 2 esqueletos, estos muertos, están muy felices, están bailando, porque les cumplieron la promesa de llevarles la cruz de madera de la más corriente y 2 botellas de mezcal. Eso significa que se acordaron, que los honran acordándose. Y eso es algo muy hermoso y es lo que les da vida a estos dos. Así como en esta pintura, donde recordamos nosotros a nuestros antepasados, a nuestras abuelas y abuelos, a nuestros familiares, tutores, amigos, tíos. Y cada vez que los recordamos les damos vida. Y así es como Zapotitlán ve la muerte. Cuando los recordamos, los devolvemos a la vida, aquí adentro. En esta obra también yo represento algo muy personal, algo muy mío. Cuando estoy investigando las tradiciones, las costumbres y la identidad zapotitlense, me di cuenta que está en constante evolución. No es algo que se mantenga fijo. Las tradiciones evolucionan.